Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata de Wilfredo Núñez. Él es TCU en procesos químicos e ingeniero marítimo, pero no viene a hablar precisamente de esa parte de su vida, sino como coordinador general de los Alias Ciudadana, que es un movimiento súper interesante, novedoso, que tiene unas líneas de acción que definitivamente van a fortalecer no solamente ese municipio, sino con su trabajo, lo que significa crecer hacia lo positivo, como lo que merece un país tan hermoso y una gente tan maravillosa como lo es el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, Wilfredo, por estar aquí con nosotros. De verdad que muy contenta de recibirte. Muchas gracias, Daisy. Primero que nada, nuevamente las gracias por la oportunidad que nos está dando al equipo de los Alias Ciudadana, la oportunidad de ser visibles, de que los vecinos de todos los Altos Mirandinos escuchen nuestro mensaje y se acerquen a este nuevo proyecto que está creciendo exponencialmente. Primero nos gustaría contextualizar para que nos comentes qué es los Alias Ciudadana, cuáles son los parámetros que ustedes están manejando. Ok, los Alias Ciudadana es un grupo de vecinos, de ciudadanos libres, decimos nosotros, conformados, que nos agrupamos en principios y en valores que defendemos, que son nuestros principios y valores, serían la libertad, la pasión por la libertad, la meritocracia como base de ascenso, el trabajo como base de progreso social, la honestidad para la integridad del ciudadano, la familia, que es la esfera donde se crean el ciudadano que va creciendo. Esos son nuestros principios, nuestros valores como organización. ¿Y qué persiguen? ¿Qué perseguimos? Perseguimos formar a los ciudadanos, formarlos en valores ciudadanos y liberales. Cuando hablamos de liberales, es la corriente de pensamiento en la que creemos, que sería la libertad como vía, el mercado abierto, la productividad, el emprendimiento, una sociedad abierta. Creemos también en la defensa de la propiedad privada. Ese es más o menos nuestro pensamiento que tenemos y el que defendemos. ¿Quiénes conforman este movimiento? Este movimiento lo conforman ciudadanos del municipio Los Alias. Tenemos aproximadamente 10 coordinadores dentro del proyecto y unos 51 voluntarios que nos ayudan dentro de los que son las actividades sociales que tenemos y las actividades formativas que también realizamos. Wilfredo, sabes que cuando tú hablas de liberalismo, uno siempre obviamente tiene que extrapolarse al gobierno que actualmente tiene nuestro país, que se autocataloga socialista, que son dos corrientes que de alguna manera pues se contraponen, inclusive se adversan. ¿Qué futuro, qué proyección le das tú a un movimiento basado en el liberalismo en un país actualmente como Venezuela, y cuál sería la importancia de gestar este tipo de movimientos? Bueno, el liberalismo persigue las ideas que funcionan. Hay muchos ejemplos en el mundo en que te dicen que utilizando las ideas de libre mercado, de apertura de la libertad, de defensa de la propiedad privada, estos países han surgido de la pobreza, de la más extrema pobreza, al hacer los países más prósperos. Aquí, la realidad de Venezuela, vemos como el Estado implementando unos pensamientos que no funcionan y que el mundo te dice, y está demostrado, que nunca llevan a nada, se estanca. Un país con muchos recursos, pero que no logra la prosperidad porque estas ideas no van a hacer que el país sea próspero. Las ideas de libertad, el liberalismo, son las ideas que utilizan los países que funcionan, los países del primer mundo. Hablamos en países como en Europa, en Estados Unidos. Aunque hay países socialistas que se autocatalogan socialistas, pero que también funcionan bien.
Bueno, hay una relativa confusión ahí, porque dicen, no, que los países nórdicos son socialistas, cuando en realidad no, utilizan una libertad de mercado que hace que sus países O sea, todos los prosperen. socialistas que están funcionando es porque por debajo subyace el liberalismo. Correcto, ¿Consideras tú? correcto, abren su economía al mercado, dan las libertades. Los controles, como vimos aquí en el país, lo que crean son mercados negros, reducen la libertad de las personas de poder comprar, de hacer como individuos lo que quieren, de no desarrollar sus proyectos. El socialismo, si lo vemos como una autopista, sería como cuando vamos a una autopista, te ponen un alcabal acá, te ponen un policía acostado y tu sueño está al final de la autopista. Cuando nosotros vamos al liberalismo, el liberalismo es una autopista que te da la libertad para llegar a ese sueño que tú estás buscando. Ahora, en ese camino, en esa autopista, hay un tema que se llama el tema social. ¿Cómo en el proyecto que ustedes están desarrollando a través de los Alias Ciudadanas incrustan el tema social de mucha gente que de repente no tiene la misma capacidad para las oportunidades que daría la libre competencia, ¿no? Claro. Nosotros estamos haciendo actividades sociales. Hace una semana hicimos una recolección de útiles escolares y uniformes para la Casa Hogar San José, está ubicada en el sitio, en San Antonio de los Altos, para brindarle a los niños esa oportunidad de llegar al colegio con nuevos útiles. Sabemos la realidad tan difícil que se está viviendo ahora en el país y queríamos brindarle ese apoyo a ellos, además de hacer una actividad formativa, de brindarle los valores ciudadanos en que creemos, y además brindarle también esa donación que nos hicieron muy amablemente los vecinos de San Antonio, que invitamos también para la entrega que va a ser este jueves 19 en la Casa Hogar San José. Invitamos a todos los que nos trajeron cosas, los que nos donaron para... Porque ustedes están también recibiendo donativos para... Sí, hicimos una recolección de útiles escolares y uniformes para entregárselo a los niños para este inicio de clases. Entonces los invitamos a los que donaron para hacer la entrega con ellos y hacer actividades recreativas y formativas. Eso va a ser el día jueves a las 2 de la tarde en la Casa Hogar San José. También tenemos los que son los talleres, tenemos talleres, foros, conversatorios, para crear esa conciencia ciudadana que necesita el venezolano, porque la única manera de que la sociedad cambie es cambiando las ideas. Aquí puede venir cualquier gobierno, pero si nosotros seguimos pensando en que el Estado me tiene que regalar las cosas, que tengo que vivir de un subsidio, que tengo que vivir de cualquier cosa que el Estado me dé, nosotros no vamos a avanzar como sociedad. Por eso nuestra organización lo que quiere es cambiar el pensamiento, la conciencia del vecino de San Antonio, y esperemos que llegue mucho más allá, para que sepan que el trabajo y la meritocracia, los méritos, son la base de progreso de una sociedad libre y próspera. Escuchándote hablar en esos términos, también uno de alguna manera infiere que el problema de Venezuela no es solamente un gobierno socialista, sino lo que ha pasado con los ciudadanos. O sea, cómo actúa el ciudadano en consecuencia. Sí, correcto. O sea, este problema que estamos viendo acá no es solamente hace 20 años de este gobierno, viene de mucho antes, desde cuando los otros partidos políticos y las políticas de otros gobiernos incentivaban ese populismo. El populismo, bueno, ok, vienen unas elecciones, yo te voy a dar esto para que vayas y votes por mí. Se mantenían esas políticas de entregar al pueblo, como ellos llaman, nosotros llamamos ciudadanos, porque Antes creemos en pan el y circo. individuo, creemos en el individuo más que en una masa de personas, porque cada individuo tiene algo que aportar. Entonces ellos aplicaban sus políticas populistas, que sabemos que no funcionan, para mantener votos y mantenerse en el poder. Cuando vemos la realidad, digamos, vemos el caso, no sé, de Argentina, que Argentina hoy en día tiene la oportunidad nuevamente la izquierda de tomar el poder, vemos la realidad. Argentina tuvo la oportunidad con el mejor equipo de gobierno que no han tenido en 50 años de hacer un cambio en la sociedad,
pero lamentablemente no lo hicieron porque el populismo, mantener ese... Porque el pueblo se acostumbró a recibir del Sí. Estado dádivas. Claro, entonces el gobierno, por mantener siempre el estatus y poder ganar una reelección, no aplicó las medidas necesarias económicas y sociales para dar el salto a un país de progreso. Ustedes como organización, como jóvenes, pues que están preocupados y ocupados además en aportar un granito de arena, ¿cuál sería la visión que tienen para dar ese salto del que tú hablas específicamente en Venezuela? Aquí, bueno, como esa visión sería abrir una sociedad, tener una sociedad abierta, manejar lo que es la economía de mercado, creer en la productividad nuevamente, en la competitividad de los mercados, en la defensa de la propiedad privada que aquí se ha perdido. Esos serían nuestros principios para que la gente, para que la sociedad cambie, y empiecen a verse los resultados que Por ejemplo, tanto ¿qué debe soñamos. hacer cualquier persona, ciudadano que nos esté viendo? ¿Cuál sería el granito de arena que podría aportar cualquier vecino en el caso de los alias donde ustedes tienen la semilla de este proyecto? Defender estos valores que son el trabajo, no decir, no, yo voy a esperar que el Estado me dé algo o esperar que otro me haga. Ahorita mucha gente está viviendo prácticamente de las bolsas y de los bonos del Sí, gobierno. obviamente. O por lo menos paliando la situación. Obviamente pasa muy eso, difícil. pero nosotros nos acostumbramos como venezolanos a esperar que el gobierno te entregue algo. Nosotros creemos que el trabajo, y claro, este mensaje es difícil llevarlo a personas de bajos recursos o meterse en zonas populares, pero decirle a las personas que la bodeguita que tienes eres un empresario, eres un microempresario, pero aquí se ha dañado tanto lo que es dicen que no, que el capitalismo, escuchan que el liberalismo, que eso es algo malo, que es como el coco. Entonces la persona, el ciudadano, cuando escucha eso siente miedo, pero nosotros tenemos que llegar con ese mensaje y decirle, esto que tú tienes aquí, esta bodega, le da empleo a tu familia, a tus vecinos, le da sustenta a tu familia. Tenemos que saber llevar el mensaje a esas personas y decirle, lo que tú estás haciendo para sobrevivir son las cosas que funcionan, o sea, la libertad. Nosotros siempre surfeamos la crisis, aquí el venezolano está ya acostumbrado a surfear la crisis y siempre buscamos la manera de tratar de surgir, de tener cómo llevar la comida a nuestra casa, y cuando surfeamos los controles, es que estamos surfeando, estamos tumbando lo que son los controles que nos pone el socialismo o estos gobiernos de izquierda. Por eso nosotros creemos y defendemos estos valores de libertad. Bien, en la próxima parte me gustaría que nos comentes un poquito acerca de esta propuesta que ustedes traen también como los alias Ciudadana, y es en cuanto al emprendimiento. Realmente hay muchas cosas que ya en Venezuela no se consiguen, inclusive cosas importadas que ya no vienen. ¿Cómo con emprendimientos, con acciones concretas podrían no solamente paliar la crisis personal y familiar, sino también contribuir a que las cosas estén un poquito mejor en Venezuela? ¿Y cuáles son las orientaciones y las acciones que ustedes están llevando adelante a través de esta organización para que eso pase? En la próxima parte seguimos con más de nuestro invitado, Wilfredo Núñez, coordinador general de los alias Ciudadana. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con Wilfredo Núñez, coordinador general de los alias Ciudadana. Es un movimiento que busca establecer los valores ciudadanos a través de la libertad, el liberalismo como sustento económico de la sociedad. Esto en contraposición con un gobierno establecido en Venezuela que se autodenomina socialista, aunque muchas veces uno ve cómo viven y no se ven muy socialistas, ¿qué dirán? Pero bueno, lo cierto es que quedamos pendientes para conversar acerca de cuáles son las acciones que ustedes y los estímulos que darían a la comunidad para el tema del emprendimiento, que es no solamente una moda, sino una realidad
económica que de alguna manera ha paliado la crisis en algunos aspectos, pero que hay muchísima gente que podría hacerlo y le da miedo, quizás no tienen las herramientas. Ustedes me imagino que están en esa onda, ¿no? En los alias ciudadanos. Sí, nosotros como equipo creemos que el emprendimiento es uno de los valores fundamentales para el crecimiento personal y sobre todo, como dices tú, en esta etapa de crisis social y económica que estamos viviendo en Venezuela. Nosotros hemos hecho varias alianzas con diferentes instituciones. Nuestra primera actividad fue con el Instituto de Formación Bierman y Bierman, que hizo un taller sobre emprendimiento. Ahí estuvimos acompañando a su equipo, a los vecinos de Los Alias para este gran taller. De ese mismo taller vinieron muchos vecinos de San Antonio que se interesaron en Los Alias Ciudadanas y están formando hoy en día este equipo. Tenemos alianzas ahorita con el CEDICE, que es el centro que defiende, el Centro de Divulgación de Ideas Económicas para la Libertad, que es un centro que defiende las ideas y los valores de la libertad. Estamos haciendo con ellos, programando foros, actividades, conversatorios, para llevar estos conversatorios a las realidades donde la gente tiene miedo, a hablar sobre el libre mercado, sobre emprendimiento, explicarle a las personas que un emprendimiento no es tener una empresa muy grande, sino puede ser hacer unos jabones en tu casa, tener un centro de estética en casa de tu abuela, porque muchas personas, los vecinos que se han acercado a nosotros son emprendedores, dicen, yo tengo esta idea, pero no sé cómo avanzar. ¿Y qué quieren? ¿Qué preguntan? ¿Qué herramientas les ofrecen ustedes? Nosotros estamos preparando unos talleres, unos conversatorios para desarrollar el emprendimiento que tiene cada uno, darle los pasos que deben hacer, que deben seguir para formalizar su emprendimiento. Con eso tenemos lo que es el Instituto Bierman y Bierman y el CEDICE Libertad. Con ello vamos a conseguir personas especialistas que nos van a ayudar a que las ideas de los emprendedores terminen de formalizarse. ¿Dónde puede cualquier emprendedor que quiera tener la orientación de ustedes buscarlos, si tienen alguna sede? Ahorita lo que nos pueden comunicar es a través de las redes sociales, en Twitter, @SAA Ciudadana, en Instagram tenemos @LosAliasCiudadana y por nuestro correo losaliasciudadana@gmail.com. ¿Y las reuniones que tienen previstas, dónde las hacen? Tenemos varias localidades, a veces utilizamos el auditorio que está en el complejo cultural, utilizamos también, nos han prestado las instalaciones de la comunera y bueno, dependiendo de la capacidad y del aforo del conversatorio, del foro, ubicamos un espacio siempre adecuado para ello. Siempre en el municipio de Los Alias. Sí, por los momentos el municipio de Los Alias, aunque esperamos expandir este proyecto en otros lugares. Wilfredo, de verdad que me encanta tu optimismo y estos proyectos que son tan importantes para las comunidades. Pero me gustaría que tú nos argumentes cuál es el futuro de un movimiento liberal en un país donde el gobierno es socialista. Primero, nosotros debemos cambiar como ciudadanos, como te dije hace un momento, cambiar como ciudadanos el pensamiento. Si nosotros no cambiamos como venezolanos ese pensamiento, nosotros podemos tener las riquezas, todas las riquezas del país. Podemos tener petróleo, oro, coltán, muchas de las cosas que tenemos, el turismo, los mejores paisajes y pasajes en Venezuela, pero si nosotros no desarrollamos ética y moralmente como ciudadanos, no cuidamos los valores ciudadanos que debemos reforzar, no vamos a llegar al país que soñamos. Y esto lo hacemos solamente con las ideas de libertad. Mientras tú le dejas a la persona, al individuo, transitar para esa autopista, al sueño que él desea, él va a lograr desarrollar para él y para las personas que le rodean ese proyecto de libertad que tiene. Y en el caso de lo que ustedes plantean, el Estado de Derecho, la democracia participativa, la libertad del individuo, en Venezuela, ¿se plantean ustedes impulsar
en un país como Venezuela, donde inclusive se ha cuestionado el Estado de Derecho, donde la participación muchas veces está politizada en la mayoría de los casos, ¿creen que eso se puede impulsar? Claro, cómo no, hay que entender a la gente, hay que hacerle entender a la gente que cuando hablamos de liberalismo y esto, no hablamos de un partido político, pero sí entenderle que todo es política. A los ciudadanos tienen un rechazo a los políticos, dicen no, los políticos han hecho mucho daño, pero no entienden que si nosotros como individuos no le exigimos a ellos, no vamos a lograr ese cambio que deseamos. Tenemos que explicarle a los ciudadanos que el cambio empieza con nosotros. Es decir, la política está cuando tú estás en una cola para comprar pan y le dices, mira, no hay pan, no es porque el panadero sea malo, porque está en una guerra contra los vecinos, sino porque no le llega la harina de trigo, porque el flete que le traía el camión ya no tiene los repuestos para mantener ese envío hacia acá, porque la inflación ya no te da para manejar la misma cantidad de recursos. Eso hay que explicarle al vecino y decirle, la política, diferenciar entre política partidista que hay y la política que hacemos todos los días, explicándole a los ciudadanos cuáles son las ideas que realmente funcionan y que van a hacer surgir a Venezuela. Wilfredo, me imagino que tienes muchos amigos y conocidos y quizás familiares que se han ido del país. Tú estás aquí en Venezuela. Me gustaría que tú nos comentes cuáles son tus expectativas de la Venezuela del futuro. ¿Cómo ves tú a tu país y cómo te ves tú dentro de él? Bueno, sí, obviamente todos tenemos un familiar, un hermano, un primo, nuestros padres fuera del país, pero pronto, yo estoy muy seguro de que pronto esto va a cambiar. Cuando cambiemos, esto va a pasar, esta pesadilla va a cambiar, y cuando esto pase, muchos venezolanos que están afuera en el exterior van a venir a demostrar todas las capacidades que tenemos nosotros como venezolanos para hacer surgir, así como estamos rodeando el mundo, llenando de nuestro conocimiento y nuestra capacidad a otros países. Cuando se acabe esta pesadilla que estamos viviendo acá en Venezuela, ellos van a regresar y van a hacer surgir nuevamente al país. ¿Cómo nosotros nos vemos como sociedad o como individuos, nos vemos en 10 años? Yo creo que va a ser el venezolano entendió que el socialismo y que las dádivas de los gobiernos no funcionan, que lo que funciona es el trabajo y la libertad. Yo creo que aquí nosotros estamos muy claros, el venezolano está claro de que lo que funciona son esas ideas que han venido escuchando o van a otros países de primer mundo y ven cómo funcionan los servicios públicos. Funcionan porque los pagan, no porque aquí en Venezuela nadie paga servicios públicos, lamentablemente. No pagas transporte, no pagas servicios de agua, no pagas servicios de luz. Y entonces vemos cómo no funciona ningún servicio. Cuando vas a otro país y te dicen, güey, sí, yo pago agua, luz, pago transporte, pago telefonía, pago CanTV o internet, y llega y en mi casa tengo todos esos servicios, es porque te demuestra que pagándolos, trabajando, que tienes que hacer un esfuerzo para trabajar y pagarlos, pero en tu casa existen esos servicios porque se pagan. Aquí en Venezuela la gente entiende que, bueno, no tengo servicios de agua, de luz, ni transporte porque no los pago. Yo creo que Venezuela, cuando cambie esta pesadilla, va a resurgir, los venezolanos que están en el exterior van a ayudarnos con sus ideas a reconstruir este país, y nosotros con este movimiento a sembrar esa semilla ciudadana que cada uno tiene que empezar a formar. Wilfredo, ya para terminar, para que retomes la invitación de alguna actividad que tengan ustedes prevista para estos días, y bueno, todo el éxito en esta iniciativa. Gracias. Bueno, tenemos el jueves 19 la entrega de la recolección de útiles en la Casa Hogar San José, y pronto por las redes sociales estén muy pendientes de que vamos a seguir haciendo foros de actividades económicas y formativas de ideas de la libertad. Muchísimas gracias a Wilfredo Núñez, coordinador general de Los Alias Ciudadanas, y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla
de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Abrantes, y quien tuvo el inmenso placer de compartir con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos recordándoles que este programa usted lo podrá ver a través de www.gentedehoy.com. Allí les esperamos también. Informativo Mira TV está en ti.